Señor presidente del Principado y señores conselleros, señor rector de la Universidad de Uvieu, autoridades, representantes sindicales y culturales, amigues y amigos de la Academia, amigues y amigos de Asturias. Quisiera agradecer en primer lugar y fondamente la presencia de esta gran representación social, política y ciudadana neste 44 día de les Lletres asturianes. Para la Academia, y lo que é máis importante, para a lingua que nos axunta como asturianos e asturianes, é fundamental que compartimos l'enfotu nunha Asturias culturalmente máis vallurosa, democrática e proyectada hacia el futuro. Muchas gracias pola vuesa lealtad e el vueso encontro. Güei, xornada na que festexamos les Lletres asturianes, é un día especialmente importante porque acabamos de entregar el tercer Premio Nacional de Literatura Asturiana a la trayectoria creativa de una escritora excepcional, Lourdes Álvarez García. Lourdes ye, como se recuelle en el acta del xurau que venimos de sentir, una autora que destaca pola calidad de una obra poética da fecho singular, desarrollada en sin priesa, per cima de modes y corrientes y que crea un mundo literario original y propio. El premio llega ahí, a riendes de ello, nel cumal del so maurecer como poeta, como persona y como creadora de un escenario poético y literario que, como escribí a poca ya, fuxe conscientemente de lo real y evidente para buscar agospio nel intimismo de la muller, nel simbolismo de lo personal y na abstracción de unas imágenes que ofrecen al lector la posibilidad de una interpretación plural y subjetiva. Esto estamos entre la literatura con mayúsculas. La de so ye una literatura escrita así, nunha lingua minorizada, pero tamén nunha lingua vivida, sentida y estudiada con procuro pola autora. El compromiso de Lourdes ye entós doble, hacia la so particular concepción estético-literaria y hacia la propia ferramenta de traballo, esto ye hacia l'asturiano y les sos posibilidades de caltenimiento como lingua de cultura. Al dar la enhorabuena a Lourdes, facémoslo na creyencia de que magar el premio tiene como finxo la valoración de toda una trayectoria literaria, estamos ante una autora que va a seguir apurriéndonos mucho tiempo lo mejor del so labor poético y creativo. Muchas gracias, Lourdes, por facernos sentir nos tos poemes la emoción y el valir de la gran literatura. Pero la importancia para la Academia del día de hoy vese también afitada por el fecho de acoger entre nos a un nuevo miembro de número de la institución, el filólogo David Guardado Díez. Guardado ye, dende llueu, un home que axunta un gran valir y experiencia personal en fasteres tan extremaes como el papel de las nuevas tecnologías y los medios de comunicación, el estudio sobre los procesos de estandarización y normalización de les lingües, o, en fin, la conocencia de los aspectos sociohistóricos de configuración de les lingües nel contexto español. Tampouco non escaecemos el so papel anovador y vanguardista desde el punto de vista musical y el so protagonismo intelectual nel surdimiento del fenómeno social que representó el denomado Xixón Sound. En cualquier caso, todo este labor failo el nuevo académico desde una perspectiva asturiana y aplicada con procuro a entender la nuestra realidad lingüística y cultural. La so principal contribución a la Academia a ser justamente nese sen, é dicir,
ayudando a la nuestra proyección institucional al través de las nuevas tecnologías, proponiendo nuevas llendes y estalles de normalización y a lo cabero, investigando y espublizando las condiciones en las que la lengua de Asturias apuerta hasta el siglo XXI. David, esperamos que te afalles entre nos y que puedas llevar adelante una xera tan importante y tan difícil. La Academia de la Lengua Asturiana, Notrusén, recuperó en este año la so dinámica normal en el terreno de la investigación, de la normativización y de la tutela de los derechos lingüísticos de la ciudadanía asturiana. De algunas de las nuestras actuaciones en los ámbitos conseñados podrían resumirse falando, por ejemplo, del estudio de la conocencia real del asturiano nos noyos urbanos de Ubieu, Xixón y Avilés, del que ya se fexo nel so momento un avance de conclusiones. Y esta una investigación pola que naguábemos cuanta ya y que traslada unos resultados que rompen la vieja zona de considerar que el asturiano yera o ye la lingua conocida y remanada na más nos contextos rurales, aislados o separtados de la Asturias central. Les aplicaciones prácticas del estudio, otramente, desen la posibilidad de afondar nunha política lingüística mucho más decidida y afallada a la realidad sociolingüística de les pasteres urbanes de la comunidad. Por outro llao, el noso labor académico afondou en traballos tan relevantes como a elaboración en marcha de feito del DEN, Dicionario Normativo del Eonaviego, ferramenta normalizadora fundamental para el mantenimiento da fala eonaviega e un verdadeiro proyecto estratégico para Asturias dende unha perspectiva cultural. El DAIA, Dicionario de la Lingua Asturiana, tamén está sendo renovado pouco a pouco na súa edición digital e ofrecendo aos seus usuarios un modelo lingüístico cada vez mellor adaptado ás necesidades comunicativas de hoy. En fin, el Centro Termás de Nova Terminoloxía seguiu publicando propostas normativas en ámbitos concretos da nosa realidade social, científica e cultural. A Academia tamén recuperou a convocatoria de concursos abertos e a súa resolución en estaxas tan importantes como a investigación toponímica, el léxico, a literatura tradicional ou as fontes orales da lingua. En cuantes a la tutela de los derechos lingüísticos, a lo largo del año caberu, la institución caltuvo aconsellamientos y conversaciones con organizaciones sindicales, con los grupos parlamentarios allogados na Xunta Xeneral e, lóxicamente, col Gobierno del Principado. A todos ellos se ellos trasladaron les nueses propuestas no que se refiere a la política lingüística que comentamos Asturias necesita, asina como les ideas básicas de cómo entenderíamos la cooficialidad del asturiano y del eonaviego. En relación xustamente con la oficialidad, en 2022 perdióse la mayor y mellor opción histórica de facer vidable en Asturias l'espíritu y la letra del artículo 3.2 de la Constitución española. Y é preciso reconocelo para deprender de los errores y para pescudar que la falta de xenerosidad, de sentido político y de compromiso con Asturias non han repetise, non pueden volver repetise.
porque agora, en 2023, vamos tener outra vuelta, unha nueva oportunidade. Nefeuto, malpenes en 20 días, n'Asturias, habrá elecciones autonómicas. Que naide espere que la Academia oriente el voto de la ciudadanía. Non podría facelo pola só necesaria neutralidade institucional e porque ente nós tan representaes toles sensibilidades políticas democráticas. Sí que así, la Academia persabe que el asiente asturiano va a decidir el sen del so voto en función de les extremaes ufiertes electorales en ámbitos tan importantes como la economía, la igualdad, el empleo, les comunicaciones o la mocedad. Pero también teniendo en cuenta les propuestas en lingua y cultura. Y aquí si nos atrevemos a facer un pedimiento a los partidos y coaliciones que opten a tener representación en el Parlamento asturiano. Asturias non puede seguir con una excepcionalidad constitucional de non oficialidad que dura más de 40 años. Esto ye, en términos sociales y democráticos, inaceptable. Facer cumplir la previsión constitucional neste terrén non habría ser tan difícil na toma de determin político, ye lo que logró cuanta ya la ciudadanía gallega, vasca, navarra, catalana, aranesa, valenciana y balear, ye decir, un ámbito territorial que axunta cuasimente al 50% de la población española. Da cuando, entre los sectores sociales más concienciados, fálase de los ya célebres 27 diputados necesarios para sitiar la oficialidad en el Estatuto de Autonomía. Pero ¿por qué vamos a conformarnos con 27 y non vamos a enfotarnos en lograr muchos más? Na Academia, en relación con la oficialidad, naguamos por un consenso político amplio, del que formen parte fundamental les fuerzas de centro-derecha, esto ye, aquellas opciones moderaes, europeístes y constitucionalistes. Y pensamos que esto puede lograrse atendiendo a un bien social y cultural para Asturias difícilmente discutible, que tiene dende llueu un calter transversal y que se asitia per cima de las legítimas diferencias partidarias. A riendes de ello, dende la Academia también tenemos en cuenta que en cuantes llegue la oficialidad, esta va a ser gestionada tanto a nivel autonómico como na vida de los concellos, por opciones políticas de extremau calter, y todas ellas tienen que sentir el orgullo de ser protagonistas de lo que tiene que ser un proceso modélico y compartido na súa aplicación. Amigos y amigues, aquí tenemos otra vuelta, la oportunidad que non supimos remanar con procuro en 2022. Esta vegada non podemos fallar a Asturias. Los asturianos y asturianes decidimos el 28 de mayo y la clase política tiene la responsabilidad de administrar los resultados en bien de la lengua y la cultura de Asturias, en bien de Asturias. Amigues y amigos, fino ya les mios pallabres y faigolo col enfoto de que dentro de un año, cuando teamos aquí, podamos facelo sabiendo que la lingua y la cultura de Asturias empovinen pel camín de la so dignificación y normalidad. Esto ye de la libertad lingüística que namai la oficialidad afita.
Muchas gracias. Feliz Día das Letras Asturianas, feliz Día de les Lletres Asturianes. Gracias, amigos.